La historia de Conchillas comienza varios años antes de su fundación. A raíz de la declaración inglesa de convertir a la Argentina en granero del mundo y granja de Inglaterra, comienzan los preparativos para la construcción del puerto de Buenos Aires. Pero para ello se necesitan grandes cantidades de piedra. Los constructores del puerto se contactan con un decidido empresario inglés llamado Charles Walker para solucionar este problema. Walker envía un emisario a negociar con Mr. Hill, propietario de canteras y médanos al otro lado del Río de la Plata. El enviado de Walker llega a un acuerdo de explotación y arriendo de unas 3.000 cuadras en la orilla derecha del arroyo San Francisco. Las primeras casas eran ranchos de adobe, paja y chilcas. Los primeros pobladores eran inmigrantes de Europa. Hacia el año 1890, una peste diezma el precario poblado. A raíz de esto, la empresa decide construir nuevas casas. Estas serían de piedra, sin cimientos. La base era de 60 centímetros de ancho, para terminar en la parte superior con otras de 30 centímetros. Las piedras se unían con barro. Los techos eran a la manera inglesa, de 2 aguas y con una altura máxima de 3,5 metros. El agua se acarreaba de un pozo hecho en un bajo cerca del arroyo. Para defender el pozo no se permiten los pozos negros, porque la capa freática es muy superficial y puede contaminar el agua. La empresa resuelve entregar a cada familia una letrina de madera con un balde de zinc de 20 litros. El mismo era recogido después de las 21 horas por un carro, de ahí el nombre del nochero. El trabajo en la cantera era por demás agotador. Los patarristas se encargaban de agujerear la piedra para poner las cargas de dinamita. Los marronistas se encargaban, munidos de marrones de 7 y 8 kilos, a picar la piedra y sacar bloques o adoquines. Además, eran trasladadas en vagones, desde allí al puerto o de lo contrario al molino de piedra, o conocido también como muela. Allí salía el tamaño de piedra que se necesitaba. David Evans era un cocinero inglés que sobrevivió al naufragio del bergantín Sofía frente a las costas de Conchillas. A lomo de burro primero y luego a caballo, Evans comenzó llevando bebidas, tabaco y algunas otras cosas a la cantera. Su figura se hizo familiar entre los picapedreros. Evans, al ser connacional con sus patrones, fue creciendo en los negocios. Vendía por su cuenta, aunque la compañía se encargaba de alcanzar y vender a los pobladores. Desde hace algunos años se instaló en Conchillas el investigador y coleccionista Mario Leal. Con paciencia y dedicación, su casa se ha transformado en un pequeño museo. Allí se aprecian piezas originales en perfecto estado y funcionando. Por orden del jefe principal de la compañía, se terminó de construir un lujoso hotel. Constaba de 2 plantas con capacidad para 200 personas, agua caliente y 20 habitaciones por piso, algunas con hogar a leña, amplios ventanales y un balcón corrido por todo el piso. El hotel era utilizado por Walker para hospedaje de sus ingenieros y técnicos que dirigen las obras del puerto de Buenos Aires. También era utilizado para matrimonios en luna de miel, viajeros ilustres y funcionarios de la empresa. A 116 años de su fundación, la gente de Conchillas recuerda y añora un tiempo de trabajo, esfuerzo y grandeza, y una vida colmada de sueños y esperanza.
Más adelante seguiremos con la historia de Conchillas contada por sus propios pobladores. Pero en el próximo bloque estaremos convierte en uno de los pobladores más antiguos de este lugar. Y 87 que tengo. Bueno, acá el principio de Conchillas fue por la empresa Charles Walker y compañía, que tenía que construir el puerto que se llama Puerto Nuevo, que le llaman todavía, ¿no?, en Buenos Aires. Y vino acá buscando material para la construcción, arena y piedra. Ahora, en 1887 fue cuando, según se le puso esa fecha, no sé. Las casas las construyen ellos mismos, la empresa, y trae el personal para trabajar de Buenos Aires. El personal lo van a buscar al hotel de inmigrantes que había en Buenos Aires, y trae la gente que precisaba, supongamos mecánico, tornero, carpintero, gente práctica principalmente para la piedra, porque no cualquiera agarra una piedra y la rompe a la medida, vamos a suponer, como había que romperla para que entrara en el molino. Entonces, principalmente italianos y españoles eran los más prácticos, y los traían de allá. Y la vida en aquel tiempo era de trabajo y trabajo. Acá era mucho trabajar, porque la empresa tenía ese compromiso y había que cumplir. Tuvo una moneda que se usó dentro del pueblo para cambio. Se usaba como cambio en el comercio. Se canjeaba aquí, principalmente en la casa de Eva, ¿no? Sí, de un barco que naufragó, se salvó, y los ingleses acá lo protegieron, vamos a decirlo, y lo trajeron como encargado cuando levantaron ese edificio grande, porque antes el comercio que tenían era donde está el Club Uruguayo, ahí. Esa manzana era el principio, ahí había de todo, como después hubo en este otro edificio, panadería, talabartería, de todo, tienda, zapatería. Ahí compraba una caja de fósforo, compraba una máquina agrícola y un auto cuando empezaron a venir los Forté. Los Forté venían encajonados y después los armaban acá. En la parte de atrás, donde está Uruguayo, allá en el fondo, allá, ahí se armaban los coches. Construyeron el puerto, que era al principio de madera. Después ya lo tuvieron que ir arreglando, bueno, lo cambiaron, ¿no? Ya se hizo más de hormigón. Bueno, eso tenían una usina, que es el edificio que se ve ahí. Era y había, hasta cierta hora de la noche, había luz, pero luz solamente, fuerza motriz no permitían ellos, como hacer una plancha o un ventilador. Heladera en aquel tiempo ni existían tampoco, ¿no? Pero eso no permitían nada más que para la luz. Bueno, el agua había que ir a buscar el agua a un pozo donde iba todo el pueblo a buscar el agua. Había uno acá y otro sobre
para aquel lado, que le decimos el Pueblo Nuevo. Es la última población que hicieron ellos, es allá abajo, que las casas tienen un poquito de aspecto, un poco más, mejor terminación, vamos a decir, las paredes. Bueno, ahí había otro pozo de agua potable. Y no permitían el pozo negro, porque se tenía un excusado o retrete, como quiera llamarle ahora, con un balde. Y había una persona encargada especialmente para de noche recoger esos baldes y se tiraban. Al principio se tiraban en el monte, había lejos de acá, ahí, había un pozo grande y ahí con un carro que tumbaba. Y después se empezó a tirar en el puerto. Se llevaba en un tanque que había arriba un vagón, se llevaba al puerto, al río. Y todo lo recuerdo, todo lo que pasamos, yo qué sé, para nosotros, los que nacimos acá, que nos criamos acá, me parece que es mejor, nos parece mejor como antes. Mire, los ingleses eran rectos, pero nosotros nos criábamos, como quien dice, en el monte, entre la maquinaria ahí, cuando no había trabajo, nos metíamos por todos lados, no pasaba nada. Teníamos libertad en todo sentido, por todos lados, respetando, teníamos que respetar. Principalmente una cosa que ellos cuidaban mucho, los árboles. Ellos pusieron árboles por la calle principal, todos robles eran. Muchos se secaron, ¿no? Pero eso había que cuidarlo. Nadie en la casa, si tenía un árbol al frente, no lo podía sacar, sin permiso. Ahora sí le pedía permiso y coincidía que, bueno, le daban permiso, lo sacaba. Pero si no, no se podía tocar nada. Si se le rompía un vidrio de la puerta, mandaban al carpintero con un vidrio a ponerlo. Eso era antes, al principio. Y contaba mi madre que hubo un gerente que venía, cada tanto recorría las casas. ¿Usted precisa algo? ¿Qué precisa? Una cerradura que no andaba, una puerta que atrancaba, una ventana así rota, había que reparar algo. Ellos se encargaban de hacerlo. No se podía tocar nada. Había que blanquear la casa, el interior, venían con los albañiles. A veces aparecía una rajadura, porque las casas no tienen cimiento acá. Y entonces de repente aparece una rajadura, la revocaban, la blanqueaban, pero todo por cuenta de eso. Después de la pausa, estaremos visitando el Centro CAIF, la época de esplendor de la sociedad de este pueblo, fundado por los ingleses. Bueno, mis recuerdos son todos gratos, son inolvidables. Yo he tenido una niñez muy buena. Mi familia ha sido muy unida, muy numerosa, 8 hermanos. Mi padre fue un emigrante con 2 tíos, con 2 hermanos más, que instalaron una zapatería. Ya estaba instalada, pero esos dueños se fueron y siguieron ellos haciendo calzado nuevo y reparando también. Ellos hacían los botines para la gente de la cantera, hacían botas, hacían los zapatos para las inglesas, en fin, se trabajó toda una generación. Mi padre, mis tíos, mis hermanos. Las inglesas usaban, que yo conservo una horma todavía en mi casa, zapatos de punta larga, taco carretel, y después los cueros traían ellos, mis padres iban a Montevideo a buscarlos y traían cueros y ellas elegían. La vida en Conchilla fue muy tranquila. Me parece que mejor que ahora. Yo si tuviera que vivir de vuelta, me parece que viviría la vida de antes, no la de ahora. No había motoneta. Se faltaban muchas cosas porque muy pocos tenían heladera, una persona o 2.
habían excusados, no habían baños, teníamos baños pero con unos bañitos de tirar la piolita o simplemente una flor. El agua corriente estaba afuera, algunos ponían adentro, pero muy poco. Tuvimos una infancia muy educativa, una escuela que no faltaba nada, hasta 6º grado. Las maestras trabajaban con amor a la escuela, a los niños. No gastábamos en una goma ni en un lápiz, nos proveían ellos de libros, cuadernos, lápices, venían de Inglaterra los cajones todos los años, hasta con túnicas para el que las necesitaba. La escuela habían hecho los ingleses junto con la iglesia. Muchas personas, cuando recuerdan el pasado de Conchillas, dicen que los ingleses obligaban a que los hijos, a que nosotros tuviéramos que ir a los cultos, pero no era así. Ellos el día viernes invitaban que no nos olvidáramos que el domingo estaba la escuela dominical de mañana y los cultos en la tarde, quedábamos invitados. Pero iba quien quería. Yo fui una de las personas que en mi casa fuimos todos siempre, pero no obligaban, invitaban, que muchas veces se dice obligaban a ir. No, porque no todos eran evangelistas, había mucha gente católica también. Teníamos varios clubes sociales y no entraba cualquiera. Estaba el Club Juventud Unida, estaba el Club San Martín, estaba el hotel, que tenía cancha de bochas, cancha de tenis, y tenía, en fin, otras actividades también. Los ingleses tenían su manera de ser un poco parcos, si se quieren, pero gente muy buena y muy recta. Usted hablando con ellos, y si necesitaba algo, se lo concedían, siempre en medio de todo lo que fuera una cosa que se necesitara, ¿vio? Pero pensaron mucho en la gente, no solamente en el producto que ellos podían obtener por la empresa, sino por la gente que venía a trabajar. Ya ve que inmediatamente hicieron la escuela, hicieron la iglesia y muchas otras cosas más. Se hacían unos fiestas de Navidad con regalos para todos, grandes. Acá teníamos cine, teníamos peluquería, teníamos zapatería, teníamos joyería, teníamos... ¿qué otra cosa había? Telégrafo, correo y muchas cosas teníamos, no nos faltaba nada. Además de la casa Evans, que nos proveía de todo. Ahí era zapatería, bazar, almacén, panadería, carnicerías, buenas carnicerías, con una factura de cerdo que nos acordamos ahora, eso nos hace agua a la boca. No, estábamos muy bien. No. Ir a Colonia o a Carmelo era un acontecimiento para nosotros. ¿Y el transporte no era? Además teníamos un médico, doctor, que yo me acuerdo, porque había un doctor, el doctor Kai, doctor Kire le dicen algunos, pero no sé bien cómo se pronuncia, que yo no lo conocí. Pero después vino el doctor Muchada, que fue un héroe. Tanto le sacaba una muela como atendía un parto, no tenía horario, no le interesaba el dinero, si usted podía le pagaba, si no le pagaba. Trabajaba casi las 24 horas del día si se quiere, venía a su casa o iba en charreo, a caballo, donde quiera fuera, porque era el médico que había en la zona. Muy buena persona.